Bienvenidos a Salud Mental en Foco. Mi nombre es Juan Diego Espinosa Renilla y este espacio busca abrir conversaciones para entender y cuidar mejor nuestra salud mental. El día de hoy hablaremos sobre el estrés, un tema que la verdad que nos aborda mucho a las personas en diferentes momentos de nuestra vida. El día de hoy nos acompaña el psicólogo Juan Pablo Piñeres, a quien le vamos a dar la bienvenida. Muchas Gracias, gracias. gracias por acompañarnos. Es un placer estar aquí el día de hoy. Muy bien, Juan Pablo. Nosotros queremos saber un poco sobre el estrés. Cuéntanos, ¿cómo podríamos definir el estrés desde la psicología? Bueno, desde la psicología, el estrés es una respuesta fisiológica, bueno, y psicológica, ¿no? Que se da cuando las demandas del ambiente exceden las herramientas o las capacidades emocionales de la persona que lo sufre. Entonces, digamos, cuando una persona no tiene los recursos emocionales internos para gestionar el estrés, va a sentir que el mundo se le viene encima, ¿no? Ese es el estrés. Bueno, y tienen una serie de consecuencias, tanto psicológicas como físicas, porque algo muy curioso que ocurre con el estrés es la somatización. El cuerpo te habla, ¿no? Empiezas ya a sentir, eh, empiezas ya a presentar síntomas fisiológicos bueno, provocados por la inquietud de la mente. Y a raíz de, en nuestra sociedad, ¿no? Más o menos, ¿qué situaciones crees que son las que generan con más frecuencia este tipo de estrés? Wow, mejor dicho, qué situaciones no generan estrés, porque bueno, bueno, se ha Es vuelto, verdad, es sí, verdad. es algo con lo que tenemos que vivir día a día. Y bueno, es importante recalcar que el estrés en sí no es malo. O sea, el problema, la dificultad está en cómo se aborda, ¿no? Cómo se gestiona el estrés. Pero bueno, principalmente, bueno, dificultades financieras, quizá una carga laboral excesiva, em, los mismos estudios, problemas familiares, incluso otros factores como por ejemplo el tráfico. ¿Quién no se ha estresado estando en el tráfico? Ya. Siempre. Entonces sí, es bastante común el estrés. Y más o menos, ¿tú cuáles crees que son los síntomas más comunes del estrés? Bueno, enfocándonos en lo psicológico, en lo Ujú. cognitivo, pues hay una disminución en la concentración, em, puede haber apatía también. Bueno, depende de cada persona, ¿no? Va de persona en persona, pero generalmente puede haber irritabilidad, apatía, por el contrario, ¿no? El contrario de la irritabilidad vendría siendo la apatía. Ya si hablamos de síntomas fisiológicos, cefaleas, incluso mareos, eh, fatiga, entonces sí, hay una variedad de síntomas que se Claro, presentan en el algo estrés. tan pequeño de repente cómo puede causar diferentes síntomas que a la larga se vuelven ya más graves, pues, ¿no? Claro. Ya hemos visto un poco lo que es el estrés y ahora viendo el tema de el estrés en diferentes edades, más o menos, ¿cómo crees que se manifiesta el estrés o si es que es igual de manera en niños, jóvenes, adultos y personas mayores, ¿no? ¿Cómo crees que es más o menos la diferencia en la que pueda haber este tipo de estrés? Ujú. Bueno, el sentimiento es el mismo para todos. ¿Ya? Ahora, lo que varía son las situaciones. Las situaciones y cómo la persona responde, dependiendo a la etapa en la que se encuentra. Por ejemplo, tú le quitas a un niño su juguete favorito, y va a llorar, va a ser un estresor. Esa situación va a ser un estresor para el niño. O, o bueno, por ejemplo, un adulto, ¿no? El caso de un adulto. Em, El tráfico. el tráfico, o ya en un caso ya en términos financieros, por ejemplo, que no reciba su gratificación o algo así, ¿no? Eso ya es un estresor, ya es un motivo para preocuparse. Em, pero bueno, hay una diferencia y bueno, respecto a lo que son niños con adultos, es que el niño no tiene esa capacidad, ese lenguaje para expresar sus emociones. Entonces muchas veces el estrés se va a ver reflejado en su comportamiento.
Generalmente en todos cambia el comportamiento, no en todas las etapas. Pero aquí se da como que con mayor diferencia. Se nota más el contraste, ¿no? De que el niño no puede expresar sus emociones y va a ir exclusivamente, o sea, debido al estrés, su conducta va a cambiar. El niño no te va a decir, ay, mamá, estoy estresado, o ay, papá, estoy muy estresado. El niño va a estar desconcentrado, desconectado, desmotivado, irritable, ¿ya? Y bueno, y el adulto puede que también tenga cambios conductuales, ¿no? Pero va a tener más herramientas para expresar eso. O bueno, por la misma experiencia de vida, ¿no? Claro. Y por el desarrollo propio del adulto, tiene más facilidad para comunicarse. Bien, y en el tema de estudiantes y trabajadores, ¿cómo crees que afecta a sus situaciones? Bueno, en el caso de los estudiantes, pueden presentar problemas de concentración, dificultades para conciliar el sueño, y bueno, en consecuencia, problemas académicos y sociales también. Y en el caso de los trabajadores, bueno, va a haber una disminución en el rendimiento, una desconexión con la tarea. Bien, y ahorita que estamos hablando de los estudiantes y trabajadores, ¿no? De los niños, adultos, jóvenes, eh, ¿qué señales debemos observar nosotros en nuestros seres queridos para poder ayudarlos de repente en esa situación de estrés? Bueno, principalmente la irritabilidad. A veces, por la misma falta de descanso que el estrés ocasiona, porque eso es algo que me gustaría a mí, bueno, lo que me gustaría profundizar. Nosotros tenemos una hormona del estrés llamada cortisol. No sé si has escuchado. Em, y es necesaria para llevar el día a día. De hecho, cuando nosotros nos levantamos al empezar el día, los niveles de cortisol se disparan y eso nos permite a nosotros levantarnos, ¿no? A veces incluso sin alarma. Ya nuestro cuerpo está acostumbrado que en la mañana esos picos de cortisol son los que bueno, nos despiertan, ¿no? Ahora, cuando hay un exceso de cortisol, el cuerpo empieza a inflamarse y empiezan a haber ya dificultades en concentración, en descanso, ¿no? Y hablando de descanso, el descanso es muy importante, sobre todo el sueño reparador. Si nos centramos en el sueño reparador es muy importante porque esto nos sirve como una defensa para lidiar con el estrés del día a día. Entonces, cuando no hay un descanso adecuado, que es, bueno, mínimo 7 horas, de 7 a 8 horas, en ciertos casos, 6 horas, pero no debe ser la norma. La norma debe ser entre 7 y 8 horas de descanso. Entonces, esto nos protege a nosotros de la irritabilidad. Entonces, cuando ves que un familiar tuyo se enoja por cosas que usualmente suele enojarse, eh, ya es una señal, ya es una señal que hay que tomar en cuenta de que está sufriendo estrés. Bueno, otra muy importante, bueno, es la ansiedad, al igual que con la irritabilidad, las personas que no tienen un sueño reparador tienden bueno, son más propensas a la ansiedad, a estar en un estado de ansiedad. Que, bueno, repito, la ansiedad y el estrés son parte del ser humano, es algo normal, sino que hay un desbalance. Saber controlar. Claro. Bueno, otras señales a tomar en cuenta es el cambio de ánimo. Hay personas que pueden estar más enojadas o tristes, ¿ya? La tristeza y también la apatía, que es ya lo contrario, quizá la irritabilidad. Como que no tienen ganas de nada, no quieren saber de nada, a todos les da igual, todo le da igual. Y bueno, eso también es importante tenerlo en cuenta. El tema del insomnio también podría ser. Sí, el estrés, claro, porque o sea, el cuerpo está como que el cuerpo y la mente están en ese constante estado de estrés. Bueno, a la hora de que la persona concilia el sueño, los niveles de melanina suben. Entonces esto nos permite a nosotros conciliar el sueño. Ahora, como el cortisol sigue muy alto, incluso a las altas horas de la noche, el cortisol sigue muy alto, la persona no va a poder conciliar el sueño. Y bueno, el exceso de cortisol bueno, produce problemas como tensión muscular, ¿no? Hablando un poquito también de los síntomas físicos que presenta, esa tensión muscular,
No sé si a ti te ha ocurrido a la audiencia le ha ocurrido que tienen fuertes dolores en la espalda alta, en el cuello, tensión, y tratan de todo y no funciona. Sí. Y esos son indicadores importantes que hay que tener para, bueno, ver que nuestros familiares y seres queridos no estén, bueno, siendo atacados fuertemente por su estrés. Claro, y justo lo que decíamos, ¿no? El tema de que el estrés de repente puede empezar por algo tan pequeño, pero después si es que no lo vamos como controlando, se puede ir generando otros tipos ya de síntomas, de más cosas y afectaría más a la salud, pues, Claro, ¿no? incluso hay más, bueno, hablamos de lo físico, ahora si hablamos de lo cognitivo, bueno, hay un pensamiento catastrófico, ¿no? Pensamiento catastrófico, las dificultades de concentración, problemas de memoria incluso. A veces hay personas que no recuerdan qué hicieron al día anterior, o los días anteriores, porque están muy estresados. Y por ejemplo, ¿no? En mi caso, en el tema esto de la universidad que comentabas, ¿no? ¿Cómo puede ser tan fuerte el estrés? Que justo por eso te preguntaba el tema del insomnio, porque hay veces que de repente yo ya estoy echado en mi cama y mirando el techo y mirando cualquier cosa porque simplemente no me da sueño. Y es porque obviamente he estado cargado de un día con demasiado estrés en la universidad, en mis cosas personales. Más o menos, ¿qué me sugerirías a mí? ¿Qué cosa podría hacer en esos casos? ¿O qué Ujú. cosa para poder dormir tranquilo, por favor? Bueno, ahí hay que analizar las cosas desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, usualmente cuando estamos muy estresados o cuando tenemos, bueno, emociones muy intensas, que no nos gustan, emociones negativas, vamos a llamarles, nosotros intentamos como que entumecer, es la palabra, y a veces, bueno, agarramos el celular y nos ponemos a ver TikTok, vamos ahí a vaciar la mente, ¿no? A ni siquiera procesar lo que estamos viendo, sino simplemente dejar nuestra mente en blanco y scrollear. Bueno, dentro de las recomendaciones que se pueden dar es dejar las pantallas, sobre todo las pantallas azules, eh, una hora antes de irte a dormir. Despejar la vista. Despejar la vista una hora antes de dormir y concentrarte en el sueño. Ahora, si hay dificultades para concentrarse mientras intentas tomar el sueño, bueno, te acuestas, apagas la luz y bueno, puedes practicar ejercicios de respiración. Por ejemplo, hay un ejercicio de respiración muy útil que es el ejercicio del 4-8-7. Inhalas durante 4 segundos, retienes bueno, el aliento durante 8 segundos y exhalas durante 7 segundos. Incluso esa técnica es usada por los militares, me parece, para conciliar el sueño más rápido y es muy efectiva. Entre 10 minutos, 20 minutos que la hagas, empezando, o sea, te va a facilitar mucho conciliar el sueño. Y bueno, ya bueno, si la dominas más adelante, porque todo es práctica, ya en 5 minutos caes rendido. Eso también evitar comer, porque cuando comemos reponemos energías. Entonces, si comemos muy tarde, por ejemplo, a las 11 de la noche, nuestro cuerpo va a querer gastar esa energía un poco más y eso va a impedir que uno pueda dormir. Ahora, uno puede dormir. El detalle está en que no es sueño reparador porque el organismo bueno, el organismo está digiriendo la comida, las duermes. Y todo eso son factores que contribuyen a un mal descanso y al aumento del estrés también. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y al regresar Juan Pablo Piñeres nos hablará de cómo el estrés afecta en nuestra salud física. Ya regresamos. Muy bien, y luego de haber visto este video de cómo el estrés afecta a nuestro cerebro, vamos a hablar un poco de lo que les había comentado, del tema del estrés, cómo afecta nuestra salud física. Juan Pablo, más o menos, ¿qué enfermedades físicas pueden estar relacionadas con un estrés no tratado? Bueno, cuando el estrés ya provoca enfermedades,
ya podemos estar hablando de un estrés crónico, ¿ya? Y bueno, un estrés crónico no tratado puede causar una serie de enfermedades y síntomas fisiológicos, bueno, que bueno, tiene un efecto como de bola de nieve, ¿no? Va haciéndose cada vez peor. Ahora, ¿qué enfermedades o qué afecciones pueden provocar un estrés no tratado? Tenemos enfermedades cardiovasculares, como la hipertensión, arritmias, la enfermedad coronaria también. También puede aumentar la presión arterial y los niveles de colesterol. Ya también podemos hablar de trastornos gastrointestinales, como el síndrome del intestino irritable, gastritis nerviosa, úlceras y el reflujo, ¿no? El reflujo también. Bueno, en otro apartado tenemos los trastornos inmunológicos, como, bueno, la mayor susceptibilidad a infecciones, el empeoramiento de enfermedades autoinmunes como el lupus, psoriasis o la artritis reumática. Y bueno, por último tenemos los trastornos dermatológicos que provocan brotes de acné, eczema y psoriasis también. Muy bien, ya que hemos ido hablando un poco del tema en el bloque anterior del sueño, ¿cómo crees que influye el estrés en la calidad de la alimentación? Ok, pueden pasar dos cosas. O la persona come en exceso o deja de comer. Y estos cambios bruscos en la alimentación y en el apetito van a contribuir bueno, a los factores de riesgo en cuanto al metabolismo. Va a cambiar el metabolismo, va a afectarlo y bueno, principalmente es eso. Sí se puede llegar a un punto crítico gracias al estrés, Sí. ¿verdad? En el tema de, o sea, cuando ya uno se tiene que dar cuenta de que esto ya no es normal, de que ya estamos ya fuera en el tema del estrés. Bueno, aquí ya entramos en el terreno de lo patológico, ¿no? Cuando ya algo deja de ser lo normal y pasa a ser anormal. Esto, bueno, lo patológico viene a ser considerado, o el estrés patológico ya es considerado cuando la persona no puede llevar un ritmo de vida normal. Ya cuando áreas como el área laboral, familia, personal, interpersonal, cuando ya la persona no puede llevar a cabo sus pasatiempos o descansar, ¿no? No tiene un respiro de ese estrés que le respira constantemente atrás en la nuca, y diciéndole, yo estoy aquí presente. Y bueno, la afección también, ¿no? De las diferentes enfermedades que se presentan. Ahora, si hablamos de duración, dura de semanas a meses. O sea, es un estado constante que puede ir ya a partir de varias semanas hasta más adelante, meses. Bueno, también cuando ya afecta a las relaciones interpersonales, ya cuando la armonía en el hogar que pueda haber no existe debido a ese estrés constante. Incluso en relaciones románticas o en el rendimiento laboral también. Además se acompaña de síntomas ansiosos, depresivos o somáticos importantes, ¿no? Como te mencioné anteriormente, las bueno, enfermedades en el corazón, gastrointestinales, inmunológico, dermatológico. Y algo que ocurre en nuestra sociedad, lamentablemente, es que todas, todos estos síntomas intentan ser, bueno, se intentan aliviar mediante el uso del alcohol, ¿no? Está tan normalizado. Eh, entonces es común que las personas con mucho estrés, bueno, trabajen, hagan sus actividades y el fin de semana vayan y bueno, se tomen unos tragos Entre comillas, botan el estrés. y entre comillas boten el estrés. Ahora hay algo muy importante que debo recalcar. El alcohol adormece, pero no cura el estrés. El estrés sigue ahí, incluso lo empeora. Incluso lo empeora porque sube los niveles de cortisol. Entonces, el sueño no es reparador. O sea, y si de por sí, por el estrés, ¿no?, intrínseco de que la persona vive en su día a día, no le permite tener un sueño reparador, el consumir alcohol, o sea, no va a ayudar. Va a contribuir a que se empeore la situación con el estrés.
Muy bien, muchas gracias, Juan Pablo. Vamos a ir otra vez a una breve pausa y al regresar vamos a continuar conversando con Juan Pablo y ahí nos va a enseñar técnicas sencillas para poder manejar el estrés desde la casa. Ya regresamos. Muy bien, ya estamos aquí en Salud Mental en Foco. Y ahora, Juan Pablo, a mí se me había quedado el bloque anterior una situación de una amiga. Eh, a ella una vez le empezó a salir, tú me habías mencionado el tema de dermatológicos, ¿no? Problemas dermatológicos. Le empezó a salir bastante acné, pero era un acné ya, o sea, muy exagerado, pues, ¿no? O sea, muy alto, pues, ¿no? Entonces, eso también es causado por el estrés, entonces, Puede serlo. Es que, ¿verdad? claro, hay cambios inmunológicos y también respecto a la alimentación. Por algún motivo, las personas cuando estamos estresadas tendemos a consumir alimentos muy grasosos o muy dulces, ¿no? Con mucho contenido de azúcares. Y todo eso contribuye. O sea, no es solamente una sola cosa la que produce o que puede producir el acné, sino que pueden ser varias cosas. Ujú. ¿Estás escuchando? Muy bien. Ahora sí, vamos a pasar a lo que nos respecta en esta parte del bloque. Más que todo, Juan Pablo, ¿qué técnicas sencillas nosotros podemos usar para aliviar en nuestro estrés diario? Claro, hay una serie de técnicas de autocuidado Ay, deja ver una serie. bueno, que nos sirven para contrarrestar el estrés. Dentro de todas está, bueno, de las principales, las más efectivas, la meditación, mindfulness, centrada en el presente. Bueno, un ejercicio muy conocido que ha tomado mucha relevancia, sobre todo por las redes sociales, es el hecho de tomar, eh, bueno, de poner a prueba tus sentidos, ¿no? Por ejemplo, nombra dos olores que estés percibiendo. Igualmente, ¿no? Dos sonidos que escuches en el ambiente. ¿Qué ves? Ir poniendo a prueba cada uno de los sentidos. Y ya, bueno, en ese momento, una vez culminado, se le dice, ¿no? Volver al presente. Estás en el presente. La respiración, la meditación. em, La respiración que me habías dicho hace rato también, ¿no? El 4-8-7. sí, hay bastantes series bueno, bastantes ejercicios de respiración. Por ejemplo, hay una que se llama la relajación progresiva de Jacobson, eh, en el que se van tensando los músculos desde la parte superior del cuerpo, la cabeza, bueno, la cara en este caso, porque bueno, la cabeza no la... ¿Cómo se tensa la cabeza, no? Pero la cara, a partir de la cara hacia abajo como que tensando los músculos de la cara, los músculos de los hombros, los brazos, etcétera, y vas bajando, ¿no? A medida que, bueno, a la par que vas respirando. Tensas, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Tensas las manos, respiras, aprietas y sueltas. Ujú. Entonces, bueno, se ha comprobado que ese movimiento de contracción y de relajamiento, de extensión, sirve mucho para aliviar el estrés. Em, bueno, ¿qué más? Tenemos el mindfulness y la meditación guiada. Quiero hacer hincapié en la meditación guiada. Hay muchos videos que pueden usar bueno, en medios como en YouTube. Pueden encontrar meditaciones guiadas. Ponen sus audífonos o lo ponen en el celular. Se sientan en su cama o en el piso donde ustedes gusten y siguen la meditación, ¿no? Siguen los pasos. Otra técnica es la escritura expresiva o bueno, el journaling, que es como llevar tu diario de emociones, algo así. Ir escribiendo. Y bueno, esto no solamente te sirve para desahogarte, sino que es como un registro, ¿no? Tú lo vas revisando y vas siendo más consciente de tus emociones. Y bueno, puedes intentar ver, ¿no? ¿Qué ocasiona esa reacción en ti, ¿no? ¿Qué situación puede ocasionar esa reacción en ti de estrés? Y bueno, ya si hablamos un poquito más eh, bueno, otras técnicas un poquito distintas, ya viene la organización del tiempo, bueno, el crear tus propios esquemas. Claro que esto no sirve para todo el mundo, ¿no? Estas técnicas, igual en lo que es psicología, las técnicas no funcionan igual para todos. Uno tiene que ir probando, descartando, hasta que uno se sienta cómodo con lo que
Bueno, me ha gustado ese tema del diario de emociones. Sí lo había escuchado, pero no lo había aplicado todavía. Así que bueno. El tema de, habíamos hablado de la respiración, de la desconexión digital, de, del descanso, pero ahora hablemos un poco del ejercicio. ¿Qué rol cumple el ejercicio en el tema del estrés? Bueno, el ejercicio es fundamental. Es uno de los pilares para combatir el estrés. No solamente por el hecho de que reduce los niveles de cortisol, que es el neurotransmisor que nos mantiene en ese estado, sino que regula los neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, también, que es como que eh, aquellos neurotransmisores que nos producen ese estado de bienestar. Sí. Bueno, bueno, en términos más sencillos, el ejercicio físico mejora el estado de ánimo. Y bueno, al menos se recomienda, ¿no?, que se practique por lo menos 30 minutos diarios de ejercicio al día, durante por lo menos 5 días a la semana. No tiene que ser ejercicios de alta intensidad, ¿no?, como cardio o, bueno, un peso excesivo, por ejemplo, no sé, las personas van al gimnasio. A veces el mero hecho de salir a caminar o trotar durante esa media horita, o bueno, sirve, ¿no?, para mantener el estrés a raya. Y hablando ya un poco, no hablábamos, ya cuando me decías, cuando el estrés ya cumple algo ya patológico, ya está más extremo, ¿cuándo crees que se debería buscar apoyo profesional? Ya el momento en el que uno diga, ya sí, ya es momento de que yo tengo que buscar un apoyo profesional para que me ayude en el tema del estrés. Bueno, es muy importante tener en cuenta la prevención, ¿no? Pero también algo que se da mucho en nuestra cultura es que mm, a veces no hay tanta prevención. Entonces buscamos soluciones ya cuando la situación está muy complicada. Entonces, lo importante antes que nada es prevenir, ¿no? Mediante los ejercicios que he mencionado: respiración, ejercicio físico, actividad física, meditación, etcétera. Ahora, en el caso que tú me comentas, si estás teniendo una disminución en tus calificaciones, por ejemplo en la universidad o en el colegio, si tu jefe o compañeros de trabajo te están diciendo, oye, ¿qué pasa? Esto debió de haberse presentado ayer. Un ejemplo, ¿no? Cosas de ese estilo. Cuando las personas no empiezan a notar que no está rindiendo como de costumbre, hay que tener eso en cuenta. Cuando tus relaciones en familia cambian para mal, ¿no? Ya no hay esa armonía, hay más discusiones, más malos entendidos. Entonces, yo considero que a partir de esos puntos ya es importante no mirar a otro lado, ¿no?, sino que buscar apoyo. Muy bien, muchas gracias, Juan Pablo. En breve regresamos con más de este tema que nos afecta a todos. No se vayan, así que regresamos en unos minutos. Muchas gracias, Juan Pablo Piñeres, por acompañarnos y por este aporte a cada uno de nosotros. Sabemos que hablar de salud mental es abrir, ¿no?, esta puerta al bienestar. ¿Algo que nos quieras comentar, Juan Pablo? Bueno, nuevamente, ¿no?, ha sido un placer estar acá y me gustaría, bueno, comunicarle directamente a nuestros espectadores que si el estrés se vuelve persistente durante 2 o 3 semanas o más, ¿no?, es importante buscar apoyo profesional. Si interfiere en la vida cotidiana, ¿no?, en las relaciones interpersonales, en el trabajo, buscar ayuda también. Sí, bueno, síntomas como la ansiedad, la depresión, cambios bruscos en el ánimo, también buscar ayuda. Bueno, si ocurren también ataques de pánico, también tenerlo en cuenta. Y bueno, sobre todo, si no se mejora con ninguna estrategia de autocuidado de las que se ha brindado el día de hoy, si se ponen en práctica y no hay una mejora, también tenerlo en cuenta. Y por último, si existe esa necesidad de estar, bueno,
comiendo más de lo debido, comiendo comidas no muy sanas, la necesidad de estar consumiendo alcohol o de otras sustancias que, entre comillas, te ayudan, porque bueno, en el fondo no ayudan. Si hay esa necesidad, es importante buscar orientación profesional. Muy bien, y bueno, recordemos que el estrés no es nuestro enemigo, pero sí debemos aprender a manejarlo, a poder convivir con él también, ¿no? No, si te sientes sobrepasado, habla con alguien y no estás solo. Esto ha sido todo por Salud Mental en Foco. Nos vemos la próxima semana.